si él no puede hablar de la No, ya cantidad estoy, comí, de las cosas que pero, comió. A ver, no digas la cantidad. Piqué. Todo comió. Piqué. Quiero contarle a la gente del otro lado ¿Cómo que me almorzó difaman? locro. No. Bueno, Locro almorzó. no le podía decir que no a Mauri, que cocinó locro. No le puedo decir que no a Mauri. Mauri, un abrazo, estaba riquísimo. Bueno, estamos acá para hablar un poco de con lo que empezamos el programa, ¿no? El acceso a la vivienda propia. Que hay un montón de cordobeses y cordobesas que lo vemos como algo muy lejano y muy dificultoso también, ¿no? Y hay dos personas que vienen en representación de un gran equipo de la Universidad Nacional de Córdoba que se dedicaron durante este año, y me imagino que hace tiempo que lo vienen pensando, a pensar en esto, en cómo accedemos o no podemos acceder cordobeses y cordobesas a la vivienda propia. Bienvenida Miriam, bienvenido Juan Pablo, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo quieren arrancar? Del estudio, es directora y codirector del estudio. ¿Cómo empezó? Si fue una idea de ustedes dos, ¿cómo arrancó el estudio? Bueno, esto en realidad todos ya tenemos cierta trayectoria en investigación y bueno, fue una convocatoria especial que sacó la CECIT para consolidar un espacio nuevo que es el Observatorio Social y Cultural para el Desarrollo Sostenible, donde se llamó a concurso, digamos, una especie de concurso para financiar determinados proyectos. Y no son muchas las oportunidades que uno tiene de formar un equipo interdisciplinario, entonces nos autoconvocamos entre gente del IFAP, investigadores de geografía, de filosofía, digamos, de trabajo social, y la sede es en la Facultad de Arquitectura, que es el Instituto de Investigación y la Vivienda y Hábitat, que tiene una trayectoria de hace más de 30 años en investigación en problemáticas de la vivienda primero, en los primeros desarrollos, y últimamente en cuestiones que tienen que ver con cuestiones urbanas, de hábitat, etc. Juan Pablo, hay una cosa que es como un saber popular, digamos, que es muy difícil llegar a la casa propia en Argentina. Y lo que uno ve al empezar a leer el estudio de ustedes es que da cuenta de eso. Pero contanos un poquito qué datos es lo que aparecen y respaldan una afirmación como esta. Bueno, a ver, para darle un poco de marco, ¿no? Tiene una característica muy interesante el estudio, que es, como primer insumo, tratar de conocer cuáles son los precios de los inmuebles. Algo que en todo el espacio urbano de Gran Córdoba no se conoce. Vos podés tener alguna noción de cuánto cuesta una vivienda, un terreno o un alquiler en distintas partes de la ciudad, pero no en toda esa escala, ¿no? Sí. Entonces, para subsanar esa primera etapa, lo que tenemos que hacer es aplicar Machine Learning, que es una parte de la inteligencia artificial, para poder predecir el precio de los inmuebles en todo el área de estudio. Y luego, una vez con ese mapa, en donde ya tenemos determinado el precio de todos estos inmuebles, cruzar esa información con los ingresos de los hogares, que proviene del INDEC, esa información, para poder cuantificar esto, que es una noción, digamos, todos tenemos una noción de que es realmente difícil acceder a la vivienda propia. El tema es cuánto, qué tan difícil es, qué tan lejos está. Bueno, y de este estudio se desprende en esta primera etapa que hay un 40% de hogares en todo el Gran Córdoba que no pueden acceder a ninguna parte del espacio urbano del Gran Córdoba. Pero no solamente ese 40% y que a partir de ahí la cosa se pone bien para el resto, sino que aparte hay una serie de inequidades a partir de ese punto, en donde si yo te sumo el 80%, por ejemplo, de toda la población de Gran Córdoba, esa masa de gente, esa masa de hogares, solamente puede acceder a un 60% del espacio urbano. O sea, se va restringiendo cada vez más. Puesto de otra manera, el resto del espacio urbano, o sea, el 40% del espacio urbano que resta, solamente es accesible para el 20% de la población más rica. Había leído eso, que solamente el 20% de las personas del Gran Córdoba pueden elegir realmente dónde ellas quieren vivir. Claro, esa es, en este contexto que ustedes pusieron, esta diputada libertaria y estos que estamos escuchando, viva la libertad, sí, bla, claro. bla, bla, punto. Bueno, precisamente lo que da cuenta el informe, que es como dice Juan Carlos, que Juan Pablo. Perdón, siempre le decimos Juan, no sé por qué, perdón. Lo que dice Juan es precisamente esto de que solamente el 20% puede acceder, y realmente eso es una problemática que no tener elección donde vivir, y las opciones de elegir dónde vivir son periféricas, que es esta la otra etapa que queremos ahora corroborar también con el apoyo de
de los informáticos y sobre todo de la base de datos que figura en la IDECOR, que es la otra pata institucional de la investigación, es precisamente ver los hogares que tienen menos posibilidades de acceder al espacio urbano, qué oportunidades urbanas, qué servicios urbanos existen en esas áreas periféricas. Que obviamente partimos de la hipótesis de algunas corroboraciones que hemos hecho, pero de manera artesanal y empírica, digamos, y con visita a los sitios, que ahora se va a poder cuantificar con mayor precisión, es que se accede a lugares menos servidos o donde faltan infraestructuras básicas. Donde incluso. no hay tal vez gas natural, O sea, que en la mayoría de los lugares no hay. Te permite llegar por un lugar donde no contás con todos los servicios para arrancar. Y probablemente Ni cuando pensar cuentes transporte, con digo. esos servicios ya no sea accesible para esa porción de la población, digamos, porque el precio de la tierra tiende a subir. Claro. A partir de que tiene servicios, todos los servicios. Claro, de manera discreta a partir de que se sirven con Estamos movilidad. hablando acá de alquiler y compra. Vieron que cuando hablamos de vivienda propia, por ahí algunos piensan si es compra directa o también hablamos del alquiler. ¿Si han hecho una mirada sobre alquiler? Sí, también. Tienes dos focos, digamos. Hay uno sobre compra de vivienda, otro sobre alquiler. En el caso de compra de vivienda, lo que hicimos fue simular las condiciones de acceso a un crédito hipotecario blando. Ajá. O sea, 30 años de plazo, una tasa de interés real del 2%. Hoy eso no existe en el mercado. Claro. Hoy tenés UVA, digamos, un poco más caro el crédito hipotecario. Pero ni aún así, asumiendo que se alcanzan condiciones macroeconómicas tales, de un orden tal que permita la emergencia, el regreso del crédito hipotecario, ya sabemos que un 40% de la población se queda afuera. O sea, a pesar de que haya un crédito de ese Que nivel. incluso se dijo que se están activando los créditos de los bancos, no sé qué tan cierto será, Claro, pero son se con UVA. promocionó. Son con UVA, o sea, son más caros que los que simulamos nosotros. Y si fuesen más baratos, hay un 40% de la población que no podría acceder por sus ingresos. No sorprende, digamos, tenés más de un 40% de la población que trabaja en negro. Claro. Muy difícilmente pudiera acceder a un mercado de crédito. Pero eso en línea con lo que decía Miriam recién. Hemos puesto en juego dos mercados ahí, el de crédito y el de compra de vivienda, el mercado inmobiliario. Esto nos marca el límite de ese mercado. Es decir, el mercado es socioeconomista, creo en las bondades del mercado para asignar recursos, pero hay un 40% de la población que se queda afuera de ese mercado. Entonces ahí es necesario diseñar algún tipo de política pública, una intervención que permita que se enfoque en el acceso de esas personas a tierra y vivienda. Bueno, esto lo cuantifica, lo magnifica, digamos, es un enorme esfuerzo presupuestario que habría que hacer para atender a esa porción de la población. ¿Cuál es el ingreso que hay que tener para poder empezar a llegar a acceder a estos créditos? En números de plata que tiene que entrar en grupo familiar. No, estamos hablando de una posibilidad de acceso realmente efectiva. Estamos hablando entre el 20-30% más rico de la población. Lo que pasa es que estamos en un entorno en el cual los ingresos de la población caen de forma Eso te iba a dramática. decir, Cada vez son más ¿cómo bajos. subieron los precios y cómo subieron los sueldos? El precio de los inmuebles no viene subiendo mucho. Nosotros trabajamos en este estudio con IDECOR, que es un organismo de la provincia que hace un seguimiento de precios. Lo que se ve es que los precios de los inmuebles tienden a subir menos que la inflación en el último tiempo. Lo que tiende a bajar mucho es el ingreso. Los ingresos de los hogares tienden a caer mucho más rápido, entonces sí, esa distancia se aumenta mucho. Si yo te digo el 30% más rico de la población, vos quizás estás pensando en un ingreso abultado, pero con un ingreso total del hogar que supere los 900.000 pesos ya estás adentro de ese grupo. Del grupo más... Del 30% más rico de la población. Claro. Por supuesto, no es homogéneo lo que sucede ahí adentro, tenés un 1% que se escapa realmente muy arriba en términos de ingresos, ¿no? Eso en términos de acceso a vivienda. En términos de acceso a alquileres, por supuesto no tuvimos que simular ningún acceso a crédito porque es directamente contra el ingreso de los hogares, pero la realidad que observamos es muy similar. Hay un 30% del espacio urbano que está servido por bienes, servicios, transporte, etcétera, al cual solamente puede acceder el 10% más rico de la población. Y hay un 30% más pobre de los hogares que no puede acceder a ningún lugar, ni al barrio más humilde y carenciado que vos te imagines. Los ingresos le dan como para poder pagar un alquiler en ese espacio. Claro, ahí ya hablamos de un 30% que ni siquiera tiene la posibilidad de pagar un alquiler en ese. Situación que se agrava en el caso de jefatura familiar femenina, Claro. porque hay una feminización de la pobreza o de Y la me falta parece de... que esto que están contando ustedes claramente se explica después de los crecimientos de los asentamientos urbanos, ¿no? Sí. Informales. Totalmente. Y la necesidad de vivienda Es inalienable. se resuelve de alguna manera, vía toma de tierra, vía hacinamiento, Claro. generalmente.
la construcción de viviendas hacinadas, de hogares en el cual conviven múltiples núcleos familiares. Eso se viene resolviendo de esa forma desde hace mucho tiempo, ¿no? La escala que ha alcanzado el problema ya lo vuelve realmente grave, pero no es que el problema se suspende porque la gente no puede acceder. La necesidad de tierra y vivienda se resuelve de alguna manera. Y hay que vivir en algún espacio. Sí, claro, bueno, se resuelve. La gente va a encontrar la forma, sin acceder, aunque sea de manera a una vivienda en condiciones, va a vivir bajo el techo que pueda, ¿no? Quizás no es la mejor resolución, claro, digamos, no es lo una es. resolución precaria, de malas condiciones de habitacionalidad, pero se resuelve. Queda el estudio claramente con los datos ya, no, por lo que nos anticiparon, esta es una primera parte, así que seguro estaremos esperándolos para seguir hablando de este estudio y profundizando un poco más. Y felicitar, en los ¿no? datos. Este Sí. tipo de estudios que también ponen claramente las problemáticas que atravesamos como sociedad, pero en este caso con estos datos científicos que pone luz sobre esto. Y de Córdoba, poder mirarnos y entendernos también. Pero quiero que hablas con todo el mundo, ¿no? Quiero hacerme la casa, queremos tener una casa, puedo, pero Miguel. no puedo. No El puedo, no puedo, Miguel. es así, ¿o no? Gracias Juan Gracias, Pablo Carranza, gracias Miriam, muchísimas gracias por estar Buenas acá. gracias. Muchas